Bonjour, ça va? Buenos días. Me llamo José Javier, pero mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Positivas basadas en los Evangelios. Pero antes de continuar con el tema que tengo para hoy, me gustaría compartir con vosotros, que ya sois una pequeña familia conmigo, un momento muy bonito, muy hermoso, muy emocionante para un padre que me ocurrió ayer. Y es que mi hijo de 13 años, el pequeño enano, decidió bautizarse, entregó su vida al Señor. Fue un momento muy emotivo, precioso y de gran alegría de ver que aún los chavales, a pesar de sus Fortnite, a pesar de las Play, a pesar de todo lo que tienen y que tanto les absorbe, tienen aún momentos para encontrarse con Jesús y para desear caminar con Él. Fue un momento, como os digo, de gran alegría y quería compartirlo con vosotros. Vamos pues a continuar y hablar del tema que tengo para hoy. Es un relato cortito, un relato curioso acerca de una mujer encorvada que resalta o que contrasta mucho con el relato que vimos del ciego. El relato del ciego es muy extenso, el foco está puesto sobre el ciego, como comentamos, Jesús prácticamente se aparta y aquí es al contrario, la mujer pasa de refilón sin pronunciar una sola palabra y toda la atención está puesta en Jesús y en todo lo que va a acarrear el milagro. Vamos a entrar un poquito en el contexto, como estoy haciendo en todos estos días, porque creo que es importante en estos momentos finales poder entenderlo. Jesús cura al ciego, la controversia aún es mucho mayor por este milagro que realiza, y tras ello Jesús va a dar una de las parábolas más bonitas que hay, es la parábola del buen pastor. La gente está embelesada escuchándolo. Tras ella, Jesús abandona momentáneamente Jerusalén y marcha a Galilea. Va a ser su última estancia en Galilea. Es muy corta. No nos dice la Biblia qué va a hacer ahí. No sé si a despedirse de la gente próxima. No sabemos. Lo cierto es que es una estancia muy corta y regresa otra vez hacia Jerusalén. Es la última vez que Jesús va a ver Galilea con vida. Tras ello, en el camino hacia Jerusalén, Jesús prepara a los 70, escoge a 70 discípulos para que vayan y prediquen, hagan milagros y continúen la labor que Jesús ha emprendido. Continúan las parábolas, Jesús pronuncia la parábola del buen samaritano. Quiero deciros que no sabía si presentar las parábolas o no en estos temas, pero lo voy a hacer en una posterior edición. Hablaremos solo de las parábolas de Jesús. Tras ello, Jesús, antes de entrar en Jerusalén, se aloja en casa de dos hermanas muy amigas suyas, María y Marta. Estas mujeres van a tener una importancia grande en la vida de Jesús en ese momento. No sabemos cómo traban esa amistad. Algunos dicen que María era la mujer adúltera que Jesús perdonó y que tuvo el enfrentamiento con los fariseos por ella. No lo sabemos, pero eran también las hermanas de Lázaro y en esta casa se va a realizar el mayor milagro que Jesús hizo en todo su ministerio. Tenían una amistad muy fuerte. Jesús se queda en su casa y después de ello vuelve a Jerusalén. Nos comenta Juan que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Parece ser que los judíos siempre estaban en fiestas. Esta fiesta de la dedicación no es una fiesta bíblica, se hizo posteriormente y era para conmemorar la limpieza del templo después de lo que Antíoco Epífanes hizo en él, cuando metió cerdos, cuando lo profanó. Pues esta fiesta recuerda la purificación del templo. Después nos comenta Juan nuevamente que los conflictos empiezan cuando Jesús habla de que su Padre es Dios. Entonces dice que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle y diciéndole: no te apedreamos por lo que dices, sino porque te estás haciendo Dios. El conflicto, como os digo, sigue cada vez a más. Ese mismo capítulo nos dice que al final del discurso, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue al otro lado del Jordán para relajar todo un poquito. Tras ello, Jesús enseña a sus discípulos a orar, pronuncia el Padre Nuestro, la oración modelo,
Y nos comenta posteriormente Lucas que se dirige a cenar o a comer a casa de un fariseo. Es muy interesante porque a partir de ahora vamos a ver en varias ocasiones cómo Jesús va a cenar o comer con fariseos. No todos los fariseos rechazaban a Jesús. Habían algunos que eran sinceros, algunos que quizá nunca se decidieron, pero a pesar de todo escuchaban y tenían en alta estima a Jesús. Y es después de ello que Jesús va a realizar un milagro muy cortito y un milagro muy bonito. Nos comenta solo Lucas este relato. Se encuentra en Lucas capítulo 13 del versículo del 10 al 17. Y nos dice, enseñaba Jesús en la sinagoga en un día de reposo. En los originales dice en días de reposo o en sábados. Parece ser que a Jesús lo invitaron a predicar, a hablar durante varios sábados y Jesús pues acudió. Como os digo, no todo el mundo rechazaba a Jesús. Aún había sinagogas que lo invitaban a ir y Jesús tenía la oportunidad de hablar. Es la última vez de todas maneras que Jesús va a hablar en una sinagoga. A partir de ese momento, como os voy repitiendo, los acontecimientos van a una dirección hacia su muerte. Pero Jesús estaba allí enseñando y nos comenta ahora Lucas lo que ocurre. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Qué interesante es Lucas cómo describe la enfermedad. Lucas es médico y con qué detalle lo describe, una mujer encorvada que no había manera de poder enderezarse. Cuando leemos los evangelios vemos la cantidad de enfermedades que existían, que siguen existiendo hoy en día, pero hay una gran diferencia entre entonces y ahora. Hoy en día la enfermedad sigue siendo terrible, pero la forma de vida y de subsistencia de las personas que puedan tener una enfermedad no tiene nada que ver con la antigüedad. Hoy en día hay una medicina mucho más avanzada, hoy en día tenemos una seguridad social que nos atiende cuando tenemos un problema. Hoy en día hay asistentes sociales que pueden ayudar a la gente con discapacidad o con problemas concretos. Hoy en día hay ayudas. Entonces no había nada. La persona que tenía una enfermedad como esta vivía de la caridad, vivía de lo que las otras personas le podían dar o le podían hacer. No tenía una vida normal, nunca podría tenerla. Su vida generalmente estaba enmarcada en un contexto de mendicidad, porque no podrían desarrollar ningún trabajo. Y me gustaría que nos paráramos un poquito a ver esta enfermedad. No sé si esto es peor que una ceguera, si es peor que ser mudo, no lo sé. Lo que es cierto es que esta mujer vivía continuamente mirando al suelo. No sé si os habéis planteado lo que eso debía ser. No poder ver el sol directamente. Tener que hacer un gran esfuerzo para poder mirarlo. Su línea de visión era siempre el suelo. Siempre veía el suelo. ¿Os imagináis lo deprimente que debe ser? Que solo vieras las piedras, que solo vieras el camino. En alguna ocasión, alguna hierba o alguna planta. No podías ver el horizonte. No podías mirar más allá. No podías mirar hacia lo alto. Debía ser una vida verdaderamente horrible. ¿Cómo cocinaría? Para hablar con otra persona estaría siempre encorvada. ¿Podría tener hijos esta mujer? No lo sabemos. La Biblia no nos cuenta más acerca de ella. Lo cierto es que nos presenta que hay un problema. No sabemos si esta mujer era asidua de la sinagoga, si va ahí porque está predicando Jesús. No lo sabemos. También es cierto que no me extrañaría mucho que la situación en la que estaba pues no le apeteciera mucho relacionarse socialmente, porque podría ser un estorbo, porque la gente la miraría, y recordemos además la idea de que la enfermedad era como consecuencia de un pecado que la persona había cometido. Esta persona para los judíos era una pecadora. Entonces eran situaciones muy complicadas. No lo sabemos, no nos importa. Lo cierto es que estaba con Jesús en ese momento. Jesús está predicando, esta mujer está en la sinagoga y hay un momento en que Jesús calla en su predicación, cambia el hilo de la predicación y dice el texto que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesús calla. No sabemos tampoco si había acabado la predicación, si fue en medio de la predicación,
Pero Jesús ve a esta mujer y la llama. En las sinagogas judías, hombres y mujeres no se juntaban. El sitio principal donde se desarrollaba toda la adoración o toda la alabanza, la lectura de la Torá, estaba solo reservado para los hombres. Y las mujeres estaban en un sitio aparte. Podían ver, pero no podían participar. ¿Cómo la vio Jesús? Pues bueno, seguramente destacaría mucho. O a lo mejor lo había visto en alguna otra ocasión. Lo cierto es que Jesús la llama. Jesús la conoce. Porque aparte Jesús la conocía desde siempre. Y Jesús sabía que ese día se iba a encontrar con ella ahí. Porque a Jesús nada se le escapa. Y Jesús lo conoce todo. Nos conoce desde antes que naciéramos. Y tiene un plan para nosotros. Y Jesús le dice, cuando la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó, se levantó y alababa a Dios grandemente. Una vida mirando al suelo. ¿Alguna vez habéis pensado la diferencia que hay entre una gallina y un águila? La gallina, cuando las vemos, se pasan el día picoteando al suelo, continuamente. Las águilas vuelan, ven el horizonte, ven todo lo que hay delante, miran hacia el cielo, vuelan por el cielo. Esta mujer estaba totalmente limitada, pero ahí estaba Jesús, para curarla, para sanarla. Mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y se enderezó. ¿Os imagináis ese momento? ¿Os imagináis cuando esa mujer siente que puede levantarse? Que puede mirar a los demás a la cara. Algo que había olvidado desde hacía 18 años. Horrible. Terrible. Y ahora puede ver a Jesús, es lo primero que ve. Cara a cara. Ya no tiene que picotear, puede mirar hacia el horizonte porque Jesús le ha ayudado. Y me gustaría que paráramos un momento en cómo Jesús desarrolla este milagro. Jesús primero dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Le da la seguridad, en presente, eres libre ya de tu enfermedad. Pero la mujer seguía enferma. Porque nos dice el siguiente texto que entonces impuso las manos y se levantó, se enderezó. Primero Jesús hizo la promesa, eres libre, y luego la sanó. Es curioso, me ha llamado mucho la atención este orden. Cuando Jesús nos da una promesa, esa promesa es ya firme. Quizá tarde un tiempo en cumplirse, pero esa promesa es firme. Cuando Jesús le dijo, eres libre de tu enfermedad, esa promesa ya era una realidad. Tardaron unos minutos en que Jesús nuevamente le puso las manos, Jesús nuevamente la tocó. Poca gente se atrevería a tocar a esa mujer, porque estaba enferma, porque era pecadora. Poca gente se hubiera atrevido en la sinagoga a llamarla tal como la hizo Jesús. Jesús la llamó directamente. A nosotros no nos sorprende, pero en aquella sociedad sorprendía muchísimo que un hombre, que un rabí, pudiera dirigirse en público a una mujer que no conocía. Mujer, ven. Llamaría la atención, la gente se sorprendería. Pero Jesús nunca hace las cosas como el resto las hace. Pero sí que hace una cosa, nos da una promesa. Y esa promesa es una realidad, aunque no veamos aún sus efectos. Y Jesús te ha hecho promesas, y busca las promesas de Jesús. Y cuando pasemos por momentos duros, creamos firmemente que Él tiene la solución, que Él nos va a liberar, que Él nos va a abrir un nuevo camino, que Él nos va a volver a ayudar a mirar hacia arriba, aunque aún no haya ocurrido, porque las promesas de Dios son firmes, llevan su firma, nunca lo olvidemos. Aunque parezca que se haya olvidado de nosotros, que su promesa nunca vaya a hacerse, su promesa es firme. Las promesas de Jesús son un cheque firmado. Y siempre vamos a poder cobrarlo. Esta mujer alababa a Dios sin parar, gozosa, alegre. Y la gente alababa a Dios también con ella en ese momento. Pero desgraciadamente, cuando hay alegría, no todo el mundo se alegra
de que el otro sea feliz. Hay una escena de gozo y hay alguien, un sujeto, una persona también, el jefe de los fariseos, que no comparte ese gozo. Nos dice el texto, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado, recordemos que está sanando el sábado, lo mismo que ocurrió con el ciego, dijo a la gente, 6 días hay para trabajar. El 7º día es de reposo. Venid pues durante esos 6 días a ser curados. No se atreve a reprocharle a Jesús. Reprocha a la gente. Habla en plural. No le dice a Jesús, has sanado y no lo has hecho bien porque eras sábado. A quien reprende es a la gente que ha ido a curarse. Es curioso. En vez de alegrarse, censura. En vez de estar ahí él también alabando, critica. ¿Para qué valía la religión que este hombre predicaba? La religión sin Jesús no vale para nada. A esta mujer no le ayudaba en nada todos los ritos, todas las palabras bonitas que este hombre pudiera decir. Cuenta una historia de un hombre que se perdió y se subió en un gran algarrobo para ver dónde estaba. Y pasó en ese momento alguien por ahí y estando encima del algarrobo le preguntó, oiga, ¿dónde estoy? ¿Sabe usted dónde estoy? Y el hombre le dijo, estás en un algarrobo. Entonces el hombre subido en el árbol le preguntó, usted es religioso, ¿verdad? Y este hombre le dijo, sí, ¿cómo lo sabes? Dice, porque me ha dicho la verdad, pero no me vale para nada. Es lo mismo. Este hombre era religioso, tenía la verdad, pero no valía para nada. Con Jesús es donde todo tiene sentido. Y Jesús ahora les va a reprochar y le va a decir, hipócritas, cada uno de vosotros en sábado no coge a su buey, no coge a su vaca para llevarla a beber. No porque os interese la vaca, sino por egoísmo, porque sabéis que si no beben, no van a estar en las mismas condiciones físicas para el día siguiente cuando trabajen. Entonces, esta mujer que estaba atada por Satanás durante 18 años, ¿no era lógico que yo hiciera lo mismo, que la desatara? Vosotros desatáis a una vaca o a un toro y yo no puedo desatar a esta mujer de la ligadura de Satanás. ¿Pero qué estáis diciendo? La hipocresía. Rechazar a Dios en nombre de Dios. Y nos comenta el texto, al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, se avergonzaban. Pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por Jesús. Estos hombres se avergonzaban porque se querían enfrentar a Jesús, querían derrotarlo. ¿Cómo van a derrotar a Jesús? Pero el pueblo se alegraba. El pueblo alababa a Dios. La religión solo tiene sentido cuando Jesús entra en ella, cuando Jesús es el centro, si no, no sirve para nada, tan solo para decirnos que ese árbol es un algarrobo. Busquemos a Jesús, busquemos sus promesas y creamos en sus promesas, porque son firmes. Alabemos a nuestro Dios, aún inclusive antes de haberla recibido, porque sin duda llegarán. Que el Señor os bendiga. Cuidaros muchísimo y buscad a Dios. Mirad hacia arriba y decirle, Señor, yo quiero mirar hacia el horizonte, no quiero seguir mirando al suelo. Ayúdame. Que el Señor os bendiga.